Comenzamos con este segundo mensaje. Muy bien. El título de este segundo mensaje, aunque todo está basado en el mismo tema, que es el movimiento de palabra en el campo a través del Darapán, de una forma un poco más concreta, mirando la palabra de Dios, este movimiento de Darapán está basado en nuestra confesión de fe, que Jesús es el Cristo. Y sobre esta confesión es la que el Señor está edificando su iglesia. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 16, del 13 al 20. Es un versículo que todos ya conocéis muy bien. Mateo 16, del 13 al 20. Yo lo voy a leer. Ustedes pueden ir siguiendo la lectura desde sus hogares. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Amén. Como he dicho, este es un versículo, un pasaje bíblico que todos ya conocéis muy bien, que todos conocemos muy bien. El Señor en este año nos ha dado la palabra para ser testigos. ¿Eso qué es? ¿Cómo puedo ser testigo? ¿Cuál es esta palabra que Dios nos ha dado para ser testigos? Es primero encontrar mis 24 horas. Cuando encuentro mis 24 horas que me hacen disfrutar de la bendición del trono, puedo ver esta bendición sobre la iglesia, que es mi vida, que soy yo. Allá donde voy, Dios ha preparado todas las respuestas para la evangelización del mundo. Cuando los discípulos que disfrutan de la bendición del trono van al campo, es Dios el que levanta su obra y es Dios el que establece a esos 70 discípulos 70 regiones o puntos de luz donde Cristo está siendo proclamado y a la vez abre las puertas a las naciones. De forma especial, yo he cogido esta misión, que es durante este año pueda estar entrando en el movimiento de palabra en el campo a través de cómo disfruto de mis 24 horas para estar edificando, levantando 70 discípulos, 70 regiones o puntos de luz y 70 naciones. ¿Por qué 70? Bueno, en la Biblia habla mucho de 70, ¿no? 70 discípulos, 70 obreros, pero también pues porque el pastor Río ha dicho 70, por eso yo he cogido 70. Ahora, si Dios me da 70, gloria a Dios. Si me da 80, tampoco lo voy a hacer de menos. Si no llego a 80, pero Dios durante este año me hace levantar 20 discípulos, voy a dar toda la gloria a Dios. Más importante que el número es el pacto que yo he podido encontrar. Entonces, al coger este número, tengo una dirección por la que estar orando. Continuamente yo estoy orando por esto. Es la palabra que Dios me ha dado, que durante este año 2022 pueda ser testigo de la bendición del trono sobre mi vida, sobre mi iglesia y sobre mi campo. Que a través de mi vida 70 discípulos, 70 regiones y 70 naciones, en 70 naciones se esté levantando el movimiento de evangelismo bíblico. A través del virus corona hemos aprendido muchas cosas, ¿verdad?
Yo me acuerdo que antes de que venga el virus corona, al yo estar aquí en Corea del Sur, pues podía contactar con gente, ¿no? Sobre todo pues de España, donde tengo familia y, y conocidos, discípulos también, pero me daba cuenta que a estos discípulos o creyentes o personas que se podían conectar conmigo de alguna forma u otra, si tú les decías, conéctate a internet para dar culto, era muy difícil. No es que lo rechazaban, sino que les costaba mucho. No lo veían algo muy natural. Pero después de 2 años de corona, se ha vuelto algo muy rutinario para nosotros. Un día a día. Por lo que es una bendición y una plataforma más que podemos usar para estar predicando el Evangelio. Esta semana me llamó el pastor John. Ven a la iglesia, Hannah, y da el mensaje el viernes por la mañana. Ah, bueno, vale, pastor, lo prepararé y voy. Y claro, después pensando desde mi casa, si es por internet, ¿para qué tengo que ir yo hasta la iglesia Hannah, que tampoco está aquí al lado de mi casa, aunque vivo en la misma ciudad? Poco a poco nuestro pensamiento va cambiando y podemos ver que a través del sistema online podemos llegar a muchos campos a la vez. Como se ha vuelto tan rutinario, incluso esta mañana, antes de conectar con vosotros, yo he tenido una reunión de pastores a las 6:30 de la mañana y todo lo hacemos online. Empresas, iglesias, en muchos ámbitos, incluso familiares, ha llegado una época donde a través de Zoom o otras plataformas podemos interactuar. Más adelante, a través del metaverso, nuestra vida cambiará incluso por completo. Llegará el momento donde sentados en una mesa estaremos comiendo juntos. Yo aquí en Corea del Sur, otros en Perú, otros en Panamá, otros en Ecuador, y estaremos sentados en la misma mesa, haciendo nuestro foro, y lo veremos como si estuviésemos uno al lado de otro. La época está avanzando. Podemos ver que vivimos en una época donde la tecnología, la ciencia, todo cambia. La cultura cambia. Y a veces nosotros, en nuestros campos, como iglesias también, nos enfrentamos a un cambio cultural o a un cambio social que a veces no sabemos muy bien cómo encajar. Es verdad, a lo largo de la historia lo podemos ver. La cultura cambia, la educación cambia, la forma de estudiar cambia, la tecnología avanza, todo cambia menos la palabra de Dios. Eso tiene que ser mi roca. A lo largo de la historia, todo ha cambiado. Las civilizaciones han cambiado. Todo ha cambiado menos la palabra de Dios. Solo Cristo es el mismo ayer, hoy y mañana. La palabra de Dios es eterna y no ha cambiado. ¿Por qué? Todo cambia menos la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que hablemos la palabra de Dios. Para que prediquemos de Cristo. Todo ha cambiado menos Cristo. ¿Por qué? Porque en todas las épocas, en todos los campos, en todas las civilizaciones, en todas las naciones, Cristo es la única respuesta para el hombre. Por eso, aunque todo cambia, lo único que no cambia es Cristo, la palabra de Dios, para que hablemos de Cristo. Hace como 1 año y medio, aprovechando esta situación, por la gracia de Dios, pudimos establecer una iglesia por internet, virtual. Y a través de la iglesia virtual, claro, ¿cuál es la característica? Que de diferentes regiones, no hace falta estar en un mismo lugar, desde diferentes partes de todo el mundo se pueden juntar y podemos dar culto a Dios. Poco a poco vamos consiguiendo que la palabra de Dios esté llegando a más almas, al corazón de muchas más personas y que esta palabra no se esté perdiendo. Podemos estar ayudando a que muchas personas a través del internet, muchas personas que están solas, puedan incluso restaurar el culto y tener un tiempo de dar culto a Dios. ¿Por qué esto es importante? Cuando vas al campo, te das cuenta, como he dicho en el mensaje de hoy, todos están atrapados bajo la obra de los Nefilim, de una forma o de otra. La gente está atrapada, enganchada en algo, ha caído en una trampa. De una forma o de otra, viven
bajo esa aflicción de los Nefilim. Por esto, yo tengo esa conclusión en mi vida. Por lo menos yo voy a ayudar a todos los creyentes que Dios ponga en mi camino para que puedan disfrutar del Evangelio. A los no creyentes los voy a predicar a Cristo para que puedan recibir la salvación y después los voy a ayudar para que puedan disfrutar del Evangelio. Voy a ayudar a todos aquellos que Dios ponga en mi camino para que puedan, ¿qué? Primero restaurar el culto. Después restaurar su confesión de fe, como hemos leído hoy. Que puedan estar confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a través de esto, que pueda ver cómo Dios está restaurando su iglesia, que son ellos precisamente. Dios no solo ha reunido a creyentes de una sola región, sino que de muchas regiones. Hace tiempo yo tenía un título de oración. ¿Cuál era? Así como yo estaba entrenando y preparándome para ser pastor aquí en Corea del Sur, yo oraba, Dios, que el día de mañana se pueda levantar una iglesia representativa para salvar toda España. Pensaba que eso era importante. Una iglesia representativa para hacer el movimiento de evangelismo en toda España. Ha pasado el tiempo, la época cambia. ¿Y qué es lo que ha hecho Dios? Que a través de esta iglesia virtual, estando yo aquí en Corea, Dios ha ido conectando con campos, con personas que están esparcidas por toda España. Si todas estuvieran en la misma región, pues sería decir, bueno, pues voy a levantar una iglesia en esta región, en Madrid o en tal sitio, tal. Pero no es así, sino que Dios, hablando de España, aunque hay gente de otras naciones, pero hablando de España, que es la mayoría, Dios ha traído personas de toda España y los ha juntado de forma por internet. ¿Qué es lo que me dice a mí? Dios no me está diciendo que no mire solo Madrid, que no mire solo una región, sino que tenga el corazón de que toda España es mi iglesia, de que todo el habla hispana es mi iglesia, de que el mundo entero es mi iglesia. Y eso es un poco el corazón que ha ido cambiando en mi vida. Aquí, de la misma forma, en Corea del Sur, estoy trabajando con extranjeros y cada uno es de una nacionalidad. Nos juntamos y parece una reunión de la ONU. Hay 17, 18 naciones, todos juntos. Y cada uno pues tiene su pensamiento, su cultura, su idioma. Pero compartimos nuestra fe en Cristo. Y a través de estas reuniones, pues Dios ha cambiado mi perspectiva para ver las misiones también. Encontrarme con gente de Nepal, de Camboya, de África, de todas las regiones del mundo. Entonces, a través de estas personas, que llega un momento en que están regresando a sus países, también Dios está abriendo las puertas para que en esos países pueda haber una continuidad. ¿Qué es lo que veo? A través de mi vida, en mi ministerio, Dios continuamente, que es el que está haciendo su obra, el que edifica su iglesia, está poniendo en mi camino 70 discípulos para abrir el movimiento de palabra en 70 regiones y 70 naciones. Gente esparcidas por toda España y a su vez gente de Estados Unidos, gente de Latinoamérica, que a través de la multicultura que Dios pone en mi camino, continuamente Dios pues está abriendo puertas a más y más naciones. Por eso, a través de Mateo 16, del 13 al 20, ¿qué es lo que yo veo que Dios está haciendo? Simplemente yo he empezado a confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Dios ha empezado a hacer su obra. Ha empezado a abrir la puerta y ha empezado a conectarme con personas que han decidido dar el paso de recibir al Señor como Jesucristo, como dueño y Señor, y de esta forma también poder estar restaurando su confesión de fe. Al conectarme con estas personas, ¿qué vemos? Que primero Dios ha restaurado la bendición del culto. Muchos de ellos estaban esparcidos, solos, y a lo mejor cerca suya no tenían ninguna iglesia en la que participar. Remanentes que han ido a otro país o a otra región a estudiar,
a través de este sistema, ellos, conectándonos vía virtual, pues han podido empezar a dar culto a Dios. Hay muchos discípulos, gente que escuchaba el mensaje del pastor Ryu por años. Llegaban, se sentaban en su silla, le daban al play y como hoy día por YouTube pues, o otras plataformas podemos escuchar el mensaje, gente que escuchaba el mensaje. ¿Qué me he dado cuenta yo? Que simplemente son discípulos que están escuchando el mensaje, pero que no están dando culto a Dios. No tenían esa iglesia. Entonces, al juntarnos y dar nuestro culto a Dios con nuestra confesión de fe, el credo apostólico, el tiempo de alabanza, uno de los hermanos haciendo una oración representativa y juntos viendo la palabra de Dios, la gente ha empezado a restaurar el culto en sus vidas. Ya no era simplemente palabra que escuchaban, que le daban al play tumbados en el sofá y se ponían a tomar algo de notas, tal, sino que empezaban a dar culto. Al conectarse por internet, empezaron a dar culto a Dios y es en medio del culto donde Dios ha empezado a obrar en sus vidas, restaurando su fe. Es a través del culto donde Dios ha restaurado la confesión de fe. ¿Qué confesión? Como Pedro confesó hoy, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión ha empezado a ser restaurada en la vida de estos creyentes una vez que el culto fue restaurado en sus vidas. Al restaurar esta confesión de fe, ¿qué es lo que ocurrió? Que todo empezó a ser restaurado. En el campo de España, Cristo está en el lugar más bajo. En muchos de vuestros países será de la misma forma. En muchos países, en muchos de vuestros países, ocurrirá de la misma forma. Cristo está en el lugar más bajo. Y tenemos en España una cultura donde ponen a María en lo más alto. Está llegando nuevos tiempos donde ya no solo María, cualquier otra cosa menos Cristo. Y Cristo siempre en el lugar más bajo. Como no confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ensalzan a María o ensalzan el yo o ensalzan otras cosas que no es el Evangelio, continuamente las iglesias cierran. Continuamente desgracias aparecen. Y continuamente la oscuridad está obrando. El año pasado estuve viajando a España y un remanente de España me dio un contenido que había investigado. Había oído a través de la radio y se puso a investigar y me envió un poco de contenidos, de información sobre esta situación. Y es que en Madrid, en muchos de vuestros países también lo hay, soy consciente de ello, se estableció la iglesia de Satanás. Hay una iglesia de Satanás en Madrid. Y una periodista se infiltró para ver pues qué tipo de herejía es y qué es un poco lo que hacen, pensando que igual hacen rituales con cosas, pues con sangre, con algo así, ¿no? Muy satánico. Espiritualmente, de verdad, que mueven la oscuridad. Pero tú fíjate hasta qué punto la gente es inconsciente del mundo espiritual, que esta periodista salió y después escribió, además de redactar un artículo, escribió un libro donde hablaba sobre esta iglesia de Satanás. Una periodista que ha estudiado en una buena universidad, que está documentada, que es muy inteligente. ¿Y qué es lo que confiesa? Que no es una iglesia mala, que no está tan mal, que no es como nos lo pensamos, que es una iglesia donde la gente se juntan y lo único es que no adoran a Dios. Se juntan y ¿qué hacen? No es que estén haciendo, hay ritos de sangre, que es posible que lo hagan, pero a niveles más altos, no creo que haya llegado a esos niveles ella, pero que es son reuniones donde simplemente la gente viene ¿y dónde se enfocan? A través de la meditación o ritos, miran su yo, miran lo material, lo físico, que aquí no hay Dios, yo puedo. Completamente el mismo mensaje que nosotros en cada época, que continuamente a través de la corriente de mensaje estamos escuchando. Perdón.
viven una vida donde no es nada malo, dicen. Van y solo se enfocan en el yo. Es que eso es Satanás. Eso es la obra de Génesis 3, 6 y 11, tal cual lo están haciendo. Como en mi nación, en mi campo, en mi región donde yo vivo, exalzan otras cosas y ponen a Cristo en el lugar más bajo, ¿qué es lo que ocurre? Las desgracias continuamente aparecen, los desastres. La oscuridad continuamente está obrando. Y si no se levantan iglesias que están predicando y que están confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué ocurre? Las iglesias cada vez más tienen más dificultades, más persecución y cierran sus puertas. Por eso Dios, aunque hay muchas limitaciones a través de Zoom, yo veo y noto que a Dios le agrada mucho. Porque aunque es un ámbito que no es muy cómodo para nosotros o no es muy natural, Dios está bendiciendo a esas personas y a esos creyentes. ¿Por qué? Porque han cambiado, han restaurado su confesión de fe. Yo oro para que se levanten muchas reuniones donde se esté confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por todos los lados. Ustedes que sois esos obreros y discípulos para salvar toda Latinoamérica, que en vuestras regiones, en vuestros países, se estén levantando reuniones donde continuamente estén confesando Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De verdad, os bendigo para ello. No hay mayor bendición que toda reunión de iglesia, que toda visita que vayáis a las casas, que podéis estar ayudando a todos los creyentes a que ellos mismos puedan ser ese punto de luz donde estén confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay gente así. No hay muchos creyentes así. Pero cuando el creyente que con el Evangelio se levanta restaurando esta confesión, Satanás es quebrantado y el reino de Dios se establece. Os bendigo para que a través de vosotros, a través de ustedes, discípulos por todo el mundo, por toda Latinoamérica, se puedan levantar confesando esta confesión. Yo, como he dicho, antes oraba por una iglesia representativa, pero Dios, ¿qué ha hecho? Por todas las casas, por todos los lados, en todas las reuniones, que se pueda estar levantando la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como esas farolas, nosotros no ponemos una farola en una carretera, sino que a lo largo de toda la carretera, ¿qué vamos poniendo? Farolas. Es esa red espiritual que nosotros estamos edificando a través de los cuales son puntos de luz y cuanto más farolas tenemos, pues la oscuridad se está quebrantando cada vez más. Ese es mi título de oración. Dios no tiene el plan solo en una región. Si en una región continuamente se levanta el evangelismo, por supuesto que voy a entrar y hacer el evangelismo de esa forma. Aquí lo estoy haciendo aquí lo estoy haciendo así, en Corea del Sur, centrado en una universidad. Pero a lo largo de todo el mundo, viendo el campo de España y el ministerio que Dios está levantando a través de Internet, a través de mi vida, Dios quiere que por toda España, no una región y que se levante una iglesia, sino que a la vez muchas iglesias, porque cada creyente es una iglesia, que se estén levantando confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la oscuridad se quebranta, que en sus trabajos, en sus reuniones familiares, en sus regiones, se pueda estar levantando el movimiento de evangelismo, de dar a pan. De verdad, cuando lo enfocas todo para el evangelismo, te das cuenta de que esta es la mayor bendición. Al tomar lugar el evangelismo, el creyente de la iglesia, ¿qué ocurre? Recibe fuerza. Continuamente lo veo. Una persona que empieza a ver cómo Dios obra a través de su vida. Es que nos da mucha fuerza. El creyente se llena de fuerza, de ánimo. Y el ambiente de la iglesia cambia. Cambia. Por eso yo me doy cuenta. El evangelismo es el resultado obvio, el resultado lógico de aquel que disfruta del evangelio. Si yo soy la persona que restaura el culto, la persona que disfruta del evangelio a través del culto, y mi confesión ha sido restaurada y tengo la confesión de que solo Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el resultado lógico y obvio es que a través de mí esa luz es resplandecida y la obra del evangelismo se levanta.
Pedro, Dios le dijo, bienaventurado eres. Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres, que significa bendecido eres. ¿Por qué? No es por otra cosa, sino por la confesión que él hizo. Porque crees que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que esto te ha sido revelado por mi Padre que está en los cielos. Pero por esta confesión, bendecido eres. Entonces Dios restaura la iglesia. A Dios le agrada ver al creyente que tiene esta confesión. Y cuando confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios es el que edifica su iglesia, Dios es el que hace que las puertas del Hades no prevalezcan y nos da las llaves del reino para que todo lo que atares en la tierra sea atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra sea desatado en los cielos. Esta bendición está en el creyente que tiene la confesión de fe de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por eso en el lugar que estoy, con las herramientas que Dios me da, con las personas que Dios me conecta, que todo creyente pueda estar mirando a Dios a través del culto. Y así en medio del culto su fe pueda estar restaurada y pueda confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Yo oro por esto, que en toda España a la vez, en todas las provincias, en todas las regiones, se esté levantando familias creyentes que en su casa, aunque sea solos, puedan estar confesando, en este lugar Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Dios sobre ese lugar, en esa región, a través de esa persona, edifica su iglesia. El evangelismo se levanta. Las puertas del Hades no prevalecen, que quiere decir que la oscuridad se quebranta y las llaves del reino de los cielos les son dadas. Reciben respuestas a la oración. Ha llegado un horario donde no es que Dios tenga más prisa, sino que es el horario que nos ha llegado, donde a la vez no hace falta ni siquiera en una región o dos, sino que a la vez Dios, al mismo tiempo, en muchas regiones, establece su iglesia. Continuamente oro para que todos los creyentes puedan estar restaurando esta confesión. Una creyente que disfrutaba de esta confesión fue a la peluquería y la peluquera quería creer en Jesucristo y una alma más fue añadida para salvación. Un creyente que tiene su clínica de acupuntura simplemente empezó a disfrutar del culto y a través del culto su fe empezó a ser restaurada. Su confesión empezó a ser: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente sobre esta región, en el lugar donde estoy, porque allá donde está el creyente es el campo de misiones. Y un día pacientes suyos empezaban a creer en Jesucristo. Querían creer en Jesucristo. Sus almas querían creer en Jesucristo, aunque algunos de ellos no lo sabían. Y a través de este hermano, estas personas pudieron empezar a venir a Cristo. Y creyentes empezaron a ser añadidos a esta iglesia virtual. Por eso, nuestro ministerio no es otro. Continuamente a través de nuestras vidas, que que el evangelio esté siendo predicado y que por la gracia de Dios la confesión de fe esté siendo restaurada en creyentes. Entonces, Dios levanta el evangelismo a través de estas personas, como lo hizo con la iglesia primitiva. Este es el ministerio de Arapán. En todas las casas, en todos los lugares, en todos los templos, en todos los puestos de trabajo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo haciendo esa confesión, la oscuridad se quebranta y es Dios el que añade los que tiene que añadir. Por eso vemos 70 discípulos, 70 regiones o puntos de luz, 70 naciones. Aunque no está actualizado del todo, pero bueno, este es un poco el Google Maps que yo tengo señalizado. Yo estoy orando por estos 70 regiones continuamente. Y ahí, donde hay un creyente que yo he ido a visitar a sus casas, hemos establecido culto también, y que se conectan al culto por la iglesia por internet, he puesto pues una chincheta, ¿no? Una marca. Entonces veo que a través, en toda España, no solo España, Estados Unidos, en Perú, en Ecuador, ahí hay gente que Dios está estableciendo, ¿para qué? Que confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en todas esas regiones hay un punto de luz donde la oscuridad está siendo quebrantada. Dios continuamente está obrando a través de estas personas.
Entonces, como he dicho antes, dejando de momento de lado las cifras, cada creyente le voy a ayudar a que pueda restaurar esta confesión y luego en sus regiones sean iglesias. Yo estoy orando porque al principio en esa región solo es una persona a la que se conecta, pero así como le ayudo con el evangelio y su confesión de fe empieza a ser restaurada, es Dios el que añade. Su hermana, su amiga, su vecino empiezan a recibir el evangelio. Y yo oro para que cada uno de estos creyentes sean iglesia, que sean las personas que pueden abrir sus casas para que los domingos, los que son más débiles espiritualmente y no puedan entrar al Zoom solo por sí solos, que puedan hacer reunión en sus casas e invitar a la gente que está escuchando la palabra de Dios a que vengan al culto. Entonces no es una iglesia la que Dios está haciendo, son 70 iglesias a la vez. El año pasado estuve visitando este tipo de discípulos en España. En sus negocios podemos estar dando culto, confesando Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y la oscuridad empieza a ser quebrantada. Y Dios edifica su iglesia. Hubo una persona que es acupuntor y estaba yo en su clínica donde había ido a visitarle porque estaba de viaje en España. Y simplemente, como él tenía un paciente, yo estaba esperando mientras hablaba con sus hijos y todo, y oye, es que de repente, pues sale que tengo un paciente que quiere creer en Jesucristo. Si es que yo no he hecho nada. Y aprovechando que, oye, Toñín, tú estás aquí, pues ¿por qué no le compartes el evangelio? Y esta persona se ha vuelto un miembro firme de la iglesia ahora y un obrero que está orando por las 237 naciones. De la misma forma, en muchas regiones, no en Madrid, Guadalajara, Tarragona. De la misma forma, Dios, cuando el creyente restaura su confesión de fe, la oscuridad es quebrantada y aquellos que han de recibir la salvación, Dios los empieza a traer. Se estableció una iglesia y simplemente iba por las casas haciendo ¿qué? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el Señor nos ha mandado, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué no lo dijo? Porque hay discípulos. Simplemente confirmando esto a las regiones cuando se establece un discípulo y edificar esa iglesia continuamente. Seguramente que vosotros también tengáis muchas evidencias como ellas, como estas. Entonces, simplemente ayudarles a restaurar la fe y que ellos puedan empezar a hacer ese movimiento de palabra, que Cristo esté llegando a la vida de las personas y es Dios el que hace su obra. De la misma manera, pues este año, aquí en Corea del Sur, pues yo estoy haciendo este ministerio multicultural, como he dicho. Entonces, ¿qué hago? Me enfoco en el campo con los extranjeros, que vienen y están 1 año, 2 años, no tengo mucho tiempo, pero de forma más concentrada e intensiva con ellos, trabajo con el evangelio. Todos los días, todas las semanas, siempre que puedo. Cada vez que tenemos un tiempo, pues primer entrenamiento. La primera foto de arriba fue el primer entrenamiento que pudimos hacer el año pasado en septiembre. Y tuvimos el primer entrenamiento donde los extranjeros que estaban reunidos en el ministerio pudieron estar participando y escuchando y ordenando la palabra de Dios. Se levantaban grandes testimonios, simplemente viendo el camino de salvación. Sus vidas se han transformado, se han vuelto discípulos muchos de ellos. Si os hablo de alguno de los ejemplos, de alguno de sus foros, había un chico que en su país, antes de venir a Corea del Sur a estudiar, trabajó como asistente de pastor en una iglesia grande en su país. Y que él me contaba que era el responsable de la región donde vivía hacer una iglesia regional. Entonces, una vez al mes, su iglesia regional iba a la iglesia madre a dar culto todos juntos con toda la congregación y los demás domingos del mes, él se encargaba de predicar la palabra en esa región, en un pequeño local, donde se juntaban 30, 40 personas. Y claro, él me decía, pastor, mi mayor preocupación es qué voy a predicar el domingo. A mí eso me afligía porque no tenía mensaje. Y un día hablaba sobre el diezmo, otro día sobre la gracia de Dios, otro día sobre paz, otro día sobre tal. No tenía un mensaje. Ahora
sé que tengo que predicar. Este chico, a principios de este año, ha regresado a su país y me decía, pastor, yo ahora me llevo el mensaje y sé que tengo que predicar con seguridad a mis creyentes. Les voy a hablar de Cristo. Era asistente de pastor y después de recibir entrenamiento, que lo hice muy enfocado en el camino de salvación, ¿qué dijo él en el foro? Es que yo era asistente de pastor y yo no sabía ni que había un camino de salvación. Claro, en su país el 98% de la gente es creyente. El que no va a la iglesia, el que no cree en Dios es el rarito. Hay muy pocos, están escondidos. Entonces, es lo normal creer en Dios. Todos creen en Dios. Vivía una religión. No entendía por qué tenía que creer en Cristo, aunque creía en Jesucristo. Al ver el camino de salvación se dio cuenta. Yo no sabía ni que había un camino de salvación, siendo asistente de pastor. Otra hermana también confesó. ¿Y qué dijo? Tengo 40 años y nunca he traído un alma al Señor a través de mi vida. Toda mi vida he sido creyente y nunca he visto cómo Dios ha obrado a través de mí para traer un alma a Cristo. Ahora mi fe y mi confesión es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, verdadero profeta, sacerdote y rey. Voy a orar para que a través de mí Cristo esté siendo proclamado y la gente pueda recibir la salvación. Gloria a Dios. 40 años, no es tarde. Se ha dado cuenta ahora. Otra hermana también decía, Dios me ha traído aquí por este evangelio. Ahora lo sé. No tenía necesidad de venir aquí a estudiar. Simplemente apliqué, me dieron la beca y pude venir. Y ahora entiendo que Dios me ha traído aquí para que yo pueda estar llevando este evangelio a mi país. En la foto de abajo del grupo, esa es la foto de este domingo, donde ese chico que está sujetando el diploma se llama Roger y es la persona que ha sido comisionada a su país, que es Ghana. Este chico, antes de ir, hablaba en su foro y hablaba conmigo. Pastor, en estos 2 años que he podido estar escuchando el Evangelio, mi contenido ha cambiado por completo. Él también participó en el primer entrenamiento. A primeros de este año tuvimos otro entrenamiento que también participó. Ha cambiado mi contenido, la forma de disfrutar del Evangelio. Ahora puedo decir que disfruto del Evangelio. Ahora puedo decir que puedo hablar de Cristo con denuedo. Le puedo hablar de esta forma, de otra forma. Y le puedo explicar a la gente, a los creyentes, por qué necesitan de Cristo. De verdad, es una persona que él mismo, pastor, yo me voy a mi país, voy a levantar un local para que puedan la gente estar entrando a recibir la palabra de Dios. Ayúdame a hacer este ministerio. Vamos a orar por esas 70 naciones. Y yo le he dado la misión, sé pionero. Cuando vuelvas, primero encuentra a aquellos que ya han estado con nosotros, pero que han desaparecido, que han perdido las fuerzas. Estarán por ahí, pero ellos han recibido el Evangelio. Ve a buscarlos. Como ya hay varios de su país que han ido primero, ve a buscarlos y júntalos, viven en la misma ciudad. Y después que restauren el culto, que restauren su confesión de fe. Y que en ese país, que es Ghana, la oscuridad esté siendo quebrantada. En la foto que está en vertical podemos ver que ahí está el novio y la novia y es un matrimonio de Suecia. A finales de este año, en diciembre, pude estar viajando a Suecia para oficiar esta boda. En ese lugar, donde una de nuestras remanentes se ha casado con este chico nativo de Suecia, se pudo estar predicando que Jesús es el Cristo. Este chico, que tenía muchos problemas espirituales, le pude encontrar aquí en Corea del Sur. Y recibiendo el Evangelio, aunque su familia era creyente, él empezó a entender por qué Jesús es el Cristo. Y después de estar un tiempo aquí, pudo estar restaurando su fe y ver que Jesús es la respuesta a todos los problemas y que Jesús, el Cristo, es lo que necesita su país. Tiene un título de oración. Él trabaja en una empresa muy grande, en el servicio pues con ordenadores, trabaja en informática, y él tiene un título de oración, que se establezca en su país, en Suecia, una iglesia que predique que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que se establezcan pastores nativos de Suecia
donde prediquen que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta pareja dio el paso a finales de este año de decidir casarse y pude estar viajando allí a oficiar la boda. Allí, reuniendo a la familia, pudimos estar predicando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De entre ellos, un familiar, un chico joven, pudo tener un poco una conversación más cercana conmigo. Tuvimos un tiempo a solas y con un papel le estuve haciendo el camino de salvación. Este chico atentamente escuchaba el camino de salvación y recibió a Jesucristo después de 30 minutos. Detalladamente se lo expliqué porque teníamos tiempo. Después de entenderlo muy bien, recibió a Jesucristo en su corazón como dueño y Señor, como su Salvador. Y justo al acabar la oración, estábamos en la casa del novio, él y yo solos, pues al acabar la oración llegaron los otros familiares. Este chico es el cuñado del novio. Tiene una relación con la hermana pequeña del novio. Y después de hacer la oración, la hermana, que es su pareja, y los otros familiares llegaron a casa. Y este chico solo hacía 10 minutos que había hecho la oración de aceptación. Y con el mismo papel que yo le dibujé el camino de salvación, llamó a su pareja. Y le dijo, ven, ven, siéntate aquí. Es que el pastor me ha explicado algo que es muy importante. Que se vuelve respuesta para mi fe y para mi vida después de muchos años. Tienes que conocerlo. Y sentando a su pareja, él mismo empezó a hacer el camino de salvación. Ahí me sorprendí. Porque dije, hace 10 minutos que ha recibido la salvación y que ha entendido el camino de salvación. Y él, tal cual lo ha entendido, está haciendo el camino de salvación y se lo está explicando a otra persona. Dios ha preparado discípulos, allá donde vayamos. Tengo creyentes que les explico el camino de salvación por 20 años y no son capaces de hacerlo ni una vez en el campo. La otra vez hice un entrenamiento y después de estar 2 días haciendo el camino de salvación, le dije, venga, ahora, ¿quién sale aquí al frente a hacer el camino de salvación? Ningún creyente quería salir. Gente que lleva tiempo escuchando el Evangelio. Yo les decía que tengo creyentes aquí, remanentes coreanos de mi iglesia. Hoy no sé qué pasa con la cámara. Les decía que tengo creyentes coreanos aquí en mi iglesia con 5 añitos que salen y te hacen el camino de salvación. Con 5 añitos y te hablan profeta, sacerdote, rey. Estupendo. Y vosotros no podéis ni hacerlo. Hay creyentes de todo tipo. Cada uno tiene su horario. Hay que esperar, ayudarles con la palabra, que puedan disfrutar del evangelio y que puedan ganar seguridad. Pero también veo que en el campo Dios ha preparado esos discípulos, donde nada más recibirlo, enseguida se prepara y enseguida está explicando ese camino de salvación. Si nosotros tenemos la confesión correcta, ¿qué ocurre? Que continuamente Dios abre las puertas. Continuamente es el Señor, cuando yo estoy confesando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es el Señor el que obra, quebranta la oscuridad y edifica su iglesia, edifica nuestras vidas. Y también abre las puertas para el evangelismo. Como tenemos la dirección de la evangelización del mundo, es en mi región donde estoy haciendo el evangelismo y Dios abre las puertas para las naciones también. Porque es el deseo de Dios. Por eso, como creyentes, ¿qué oración nosotros debemos de tener? Por más que lo pienso, la mejor respuesta a la oración que puedo tener es la respuesta de Cristo. Yo oro por Cristo, quien es mi profeta. Como profeta, Cristo te está guiando por el mejor camino. Es la mejor oración que puedes hacer. Cristo, como tu sacerdote, a través de la palabra te está sanando para que llegues a ser ese evangelista que es usado por Dios para su voluntad, para su plan. Cristo, como verdadero rey, está obrando en tu vida y en tu campo, quebrantando toda la oscuridad. Mi oración, mi contenido de la oración es Cristo, mi verdadero profeta que me guía por el mejor camino, mi verdadero sacerdote que a través del culto, a través de la palabra continuamente me sana, emocionalmente, físicamente, mentalmente, espiritualmente, y que me usa como herramienta suya. Cristo, quien es mi verdadero rey, quien a través de mí, en mi vida, en mi campo, en mi familia, en mi iglesia, está obrando, quebrantando la oscuridad.
es este Cristo cuando es predicado, cuando es confesado en todas las regiones donde se establecen esos puntos de luz y Dios edifica su iglesia. Estoy seguro que vosotros, ustedes, también tenéis muchas evidencias. Estas son algunas de las que yo os puedo mostrar. Este año, 70 discípulos, 70 regiones, 70 naciones, sin contar ya las que han pasado, que hay muchas atrás. Desde hoy, delante de Dios, desde este año, estos 70 discípulos, ¿quiénes son? En el culto núcleo, el pastor Río nos ha hablado. Empieza contando estas 70 regiones. Pues bueno, a ver, estos creyentes que tengo, esta persona, la otra, tal, ¿en qué regiones están? Empieza a organizarlo en una libretita. Y después, estas personas, ¿qué confesión de fe está haciendo? ¿Cuál es su fe? Ayudarles a que puedan restaurar que Jesús es el Cristo. En el momento que se vuelven solo Cristo, el poder de Dios es revelado. Se levanta la obra. Entonces nosotros decimos que somos testigos de esa evangelización del mundo. Os bendigo, me gozo en el Señor también por veros después de mucho tiempo. Pastor Luis de Perú también, ahí le veo. Me gozo en el Señor, de verdad, de ver cómo Dios está bendiciendo a Latinoamérica. Cada vez somos más el habla hispana. Y cómo Dios está, a través de sus obreros, discípulos, pastores, todos ustedes, cómo este evangelio de Cristo está siendo predicado. Entonces, que continuamente estemos disfrutando de estas respuestas, que nos gocemos en el Señor unos con otros y que seamos esas plataformas para el evangelio, esa torre de vigilancia y esa antena comunicativa donde podamos estar viendo y comunicando la obra del Señor que está levantando en nuestros campos y en nuestras vidas. Os bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo hoy voy a acabar hasta aquí, pero continuamente estoy orando por estos 40 días de entrenamiento. Se me notificó cuando empezaron, he estado orando continuamente, estáis en mis oraciones. Hoy de forma especial también, a través de la palabra el Señor nos ha acompañado. Y hasta que acabe estaré orando. También estaremos juntos en el tiempo donde el pastor Río estará predicándonos el mensaje en este entrenamiento. Y bueno, hasta el final, incluso después de este entrenamiento, pues continuamente estaremos orando desde aquí por todos ustedes. Voy a orar y acabamos con el mensaje de hoy. Dios Padre, te damos las gracias por el Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque cuando no había camino, tú viniste a nuestra vida para hacer ese camino. Gracias, Señor, porque cuando no había remedio, tú viniste como ese sacerdote para traernos la sanidad necesaria, espiritual, emocional, física, mental, para poder ser edificados como esos evangelistas y misioneros. Señor, te damos gracias porque no solo nos has hecho tus hijos, sino que también nos has dado esa gran misión y llamado para ser testigos hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor, porque nos has llamado como esos obreros y discípulos para estar predicando este evangelio hasta lo último de la tierra. Señor, te pido que nos acompañes continuamente durante todo este entrenamiento para que este evangelio de solo Cristo esté siendo enraizado más en nuestras vidas, que nuestras confesiones sean restauradas y que nuestros campos y naciones se estén levantando por todos los lugares, en todas las casas, esos creyentes, se está estableciendo esos creyentes que puedan estar restaurando su confesión de fe y confesando que solo tú, Señor, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te pido, Señor, que continuamente nos bendigas para estar disfrutando de las 24 horas que nos hace disfrutar de la bendición del trono, de la bendición de la iglesia 24 horas y el campo 24 horas. Te damos a ti toda la gloria y honra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.